Continuamos con el contenido, análisis de componentes principales, ¿ok? Como lo veíamos, prácticamente el procedimiento a través del uso del programa estadístico PAS es sencillo, con 6 pasos y listo. Ok, pero la mayoría de los investigadores tienen esa inquietud y ¿qué resultados tengo que plasmar yo en mi documento? Veamos. Cuando usted aplica componentes principales, el primer resultado es sobre los factores o componentes. PAS le genera eso, donde se representa ese porcentaje de variación direccionado o que se le atribuye a cada componente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer elemento. No voy a profundizar ahorita porque lo vamos a hacer ya con el desarrollo de los casos. Ese es el primer elemento, los factores o componentes principales. Segundo elemento que usted tiene que plasmar en sus resultados es el gráfico de sedimentación. Estos dos apartados me dicen con cuántos componentes voy a trabajar. Mi estudio, mi investigación. El gráfico de sedimentación, ¿ok? Veamos el siguiente elemento, corresponde a los gráficos de codos. Y vean que existen gráficos de codos según los componentes. Para cada componente hay un gráfico de codos. Y este gráfico de codos sirve para determinar cuáles son las variables que inciden más en el componente en análisis. Vean el gráfico de codos para el componente 2. En este caso eran solo 2 componentes. Cuarto elemento que tiene que ir en su documento formal, en el artículo científico para poderlo publicar y que sea aceptado por las revistas, la matriz factorial. ¿De acuerdo? La matriz factorial, y esa matriz prácticamente me representa cuál es ese peso o ese aporte de cada variable según la correlación. Puede ser una correlación positiva o también pueden ser negativas, lo inverso. Lo que les mencionaba, que veíamos los autores que le dieron esa aplicación práctica al análisis de componentes, el componente 1 en taxonomía, en las ciencias agropecuarias, en biología, en ecología, el componente 1 siempre va a hacer referencia al tamaño de ese ser vivo, al tamaño de esa especie animal o vegetal. Y el componente 2 siempre va a hacer referencia a la forma de esa especie, a la forma de esa planta, a la forma de esa hoja, a la forma de ese fruto, ¿de acuerdo? Y a partir del componente 2, todos los demás componentes que usted como investigador, bajo su criterio, su experiencia, considere, van a hacer referencia a la forma. Pero esto es importante siempre en taxonomía, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya si usted va a hacer un estudio, por ejemplo, a través de un análisis sensorial de algún producto que usted ha elaborado, por ejemplo, alguna bebida, o algún producto lácteo y usted quiere evaluar sus propiedades organolépticas, ahí cambia ya lo que representa cada componente. Bien. Y antes, ya para finalizar, me recuerdan que les tengo que presentar esta lámina, porque es importante esta lámina para el cierre. Hasta aquí con la inducción de los principios teóricos de componentes principales. Propiamente en el video de la parte teórica, allí ampliamos. Ahorita vamos a proceder al desarrollo de la práctica. Antes, yo directamente me he trasladado a la guía, pero quiero preguntar si ustedes logran ver que les estoy compartiendo la guía. Ok, excelente. Entonces procedemos a desarrollar la guía. Para los que tienen problemas de conexión y no logran ver lo que les estoy compartiendo, abrir la guía de la práctica. Ok, el contenido, el análisis de componentes principales. ¿Por qué utilizamos PAS? Porque es un programa amigable, fácil de utilizar, ¿de acuerdo?
no requiere de gran experiencia para poder utilizarlo. Digan. Es que estoy grabando con una herramienta que yo dispongo. Sí, porque si lo hago con Meet, luego tengo que dar autorizaciones. No, gracias. Vean que hoy con esto de la educación en línea, ahí acaba de venir a tocar el señor de las tortillas. Pero no hagamos caso a eso, seguimos. Entonces, allí vean siempre esto se mantiene para todos los métodos multivariantes, alguna inducción general, pero avanzando en la guía, ahí se les dan unas características del método de componentes, ¿de acuerdo? Y lo principal es que se utiliza para reducir esa dimensionalidad y que este método trabaja con correlaciones. El esquema que ya lo hemos utilizado es nuestra base. Usted cuando aplique algún método, sea ahorita en su formación profesional o en un futuro, ya en su desarrollo laboral, si usted tiene que aplicar algún análisis estadístico y usted sabe que se ajusta a un método multivariante, ok, para no andar perdido, se viene a este esquema y listo. Los propósitos que usted prácticamente esté en la capacidad de aplicar este método multivariante con el propósito de reducir grandes conjuntos de variables. Segundo objetivo, que usted aplique este método en forma ordenada, lógica y sistemática utilizando el programa estadístico PAS. Finalmente, vean, esto no es una obligación, ¿de acuerdo? Pero que ustedes como equipo de trabajo vean si este método lo pueden aplicar en su proyecto de investigación. Eso es lo que se busca, por último, dentro de los objetivos. Usted tiene que ver, ok, cumplimos con lo que me exige el método, apliquémoslo y hay que ver qué resultados se obtienen. Quiere decir que en su proyecto de investigación no van a aplicar todos los métodos multivariantes. Ustedes tienen que decidir, aplicar los criterios y decidir, ok, solo vamos a aplicar regresión múltiple. O nos gustan más componentes principales. O escalamiento multidimensional. O pueden aplicar también, como lo hemos venido desarrollando con los casos, varios métodos para ver, porque un método me da más información que otro. Entonces, me sirve como respaldo también. Puedo aplicar el análisis de clúster, puedo aplicar el escalamiento y también le puedo aplicar este que es más riguroso, el análisis de componentes. Ok, el caso 1, vean que son los mismos casos que hemos desarrollado. Las variables son cuantitativas, las puedo utilizar, pero hay una modificación en la redacción. Ahora dice estudio de la correlación entre esas variables taxonómicas. Y vean lo que la pregunta dice, ¿cuáles de las especies de lirios estudiadas por los ingenieros agrónomos y la FAO se correlacionan? Ya no me dice son similares, sino se correlacionan entre sí. Y esa es la modificación con el análisis de componentes. Ok, ¿se recuerdan de este caso? Es el que hemos venido desarrollando sobre la caracterización de algunas especies de lirios, la iris setosa, la iris versicolor y también la iris virgínica. En base a estas características cuantitativas, longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Ok, para darle respuesta a esta pregunta, procedemos a ejecutar el análisis de componentes. Para ello, procedan a abrir la base de datos de lirios. La base de datos en Excel de lirios. Ahí tienen ustedes otras bases de datos que yo les he facilitado para que practiquen con los métodos multivariantes.
por cuestiones didácticas, estamos utilizando los mismos casos para que ustedes vean las bondades de cada método multivariante. ¿Cuál es el que me da más información? ¿Ok? Aquí está la base de datos. Importante siempre conocer esa base de datos. Eso es importante para todo análisis estadístico. Lógicamente, usted como investigador, si usted es el que ha ejecutado el estudio, usted tiene un amplio conocimiento de esa base de datos. Aquí pueden ver ustedes las especies de lirios. La iris setosa, vean, aquí está, para que más o menos veamos sus características. La iris versicolor, la iris virgínica. Ok, una vez dispongamos la base de datos, veamos si no hay datos raros, ¿de acuerdo? Valores extremos, aunque una gran ventaja de componentes principales es que usted no tiene la necesidad de verificar si los datos cumplen con los supuestos, porque componentes aplica o se ajusta a la ley de mínimos cuadrados y allí hace automáticamente el ajuste. Ok, ahora procedan a abrir el programa estadístico PAS. Programa amigable, vean, no se tarda mucho en cargar, ahí está ya disponible. Ok, ya tengo mi base de datos de Excel, estoy trabajando con un caso referente a los lirios. Esto podría ser con algunas variedades de un cultivo de tomate, por ejemplo, algunas variedades de chile, ¿de acuerdo? O algunos materiales de maíz que yo estoy caracterizando o de frijol, ¿de acuerdo? Entonces, les hago ver esto para que ustedes vean la aplicación, que no específicamente, ok, solo lo vi con lirio, no, usted lo puede aplicar a los diferentes cultivos, ya en su área, en las ciencias agropecuarias. Bien, una vez tengamos disponible el programa estadístico PAS, habilitar, vean, habilitar las filas dando un clic y luego habilitar las columnas. Una vez hayan habilitado las filas y las columnas, nos ubicamos en la columna de nombre en la segunda casilla o en la segunda celda. Ok, una vez se haya ubicado, nos direccionamos a la base de datos de Excel y se procede a copiar la base de datos. Pero teniendo cuidado de trasladar propiamente las variables. Este grupo no es una variable. Entonces, este grupo hay que ubicarse en esta columna, clic derecho y le damos ocultar. Y ahí está ya, solo las especies y sus características en estudio. ¿De acuerdo? Oculté esa columna para poder trasladar solo lo que me interesa. Entonces vuelvo a repetir ese procedimiento para ocultar. Vean, primero me ubico en la columna, clic derecho y ocultar. ¿De acuerdo? Y ahí está, listo. Ok, procedemos a copiar lo que es la matriz, la base de datos. Una vez lo hayamos copiado, una vez usted haya copiado la base de datos, nos direccionamos al programa, ya nos habíamos ubicado en la segunda casilla y control V. Y listo, vean, ahí está disponible la base de datos. Luego, importante hacerle el cambio aquí en el color y en el símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, antes de ejecutar el método multivariante, asignarle color y cambiar el símbolo. Eso mejora lo que es la interpretación o esa facilidad para interpretar los gráficos. Entonces, seleccionamos, por ejemplo,
En este caso le voy a cambiar solo el color y el símbolo a la iris setosa. Presionando la tecla Shift, luego con el cursor le doy clic a unas 3 y luego me direcciona automáticamente de manera de cubrir todos los elementos de la especie iris setosa. Luego me vengo a editar y vamos a modificar los colores y símbolos. Vean, editar y modificar los colores y símbolos. Ok, el color de la iris setosa le vamos a dar un color moradito. Y el símbolo le vamos a asignar como símbolo un triángulo. Vean, el color y el símbolo. Y automáticamente pueden ver ustedes, ya se le cambió el color y el símbolo. Lo mismo tienen que hacer ustedes con las demás especies. Aquí yo tengo que buscar todas las iris setosa y hacer esa modificación. Aquí tengo más. Y hago el mismo procedimiento. Editar. Voy a modificar el color. En este caso estamos trabajando con el color morado. Y como símbolo el triángulo. Ok. A las demás especies, a la iris versicolor, le van a dar como color, le van a asignar el color café y como símbolo la X. Luego, entonces, café el color y símbolo X. A la iris virgínica, le vamos a asignar como color un color rojo. Vamos a verificar si lo encontramos. Aquí está, rojo. Y como símbolo la estrella, una estrella y listo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo van a realizar para todas las especies. En este caso, por cuestión de tiempo, yo lo voy a dejar así. Ok, una vez hayan cambiado lo que es el color y los símbolos, dar clic en esta casilla, vean, en esta celda en blanco. Dar un clic y automáticamente se selecciona toda la base de datos. Pero antes de hacer esto, es importante desactivar las filas y desactivar las columnas. Ok, luego de que usted haya desactivado las filas y columnas, dar clic en esta casilla, en esta celda en blanco. Hemos seleccionado la base de datos, vamos a ejecutar el procedimiento para poder aplicar el análisis de componentes principales. Antes de proceder a ejecutar esos pasos, pregunto, ¿se ha entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Han entendido los pasos que hemos desarrollado por el momento? Ok, bien. Ok, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para ejecutar el análisis de componentes? Los que hemos venido realizando prácticamente con los otros métodos. Vean, aquí está la opción de multivariante. Dar clic en multivariante y ya se sabe que el análisis de componentes corresponde a los métodos de ordenación. ¿De acuerdo? Porque al final uno de los principales resultados es ese plano cartesiano donde me organiza esos elementos. Entonces, ordenación y luego directamente aquí está la primera opción. ¿Ven? Principal componentes o componentes principales. Dar clic en esta opción componentes principales. Y vean que al dar clic me habilita ya lo que es el visor de resultados. Y en el visor de resultados, ok, procedo ya a analizar esto. Aquí es donde hay que ser cuidadosos. Vean aquí las varianzas
Si ustedes se direccionan a la base de datos y verificar si la unidad de medida de las variables es la misma en la base de datos de Excel. Y vemos que estas unidades de medida son en centímetros para estas variables. Entonces, aunque aquí en la base de datos, aquí no me dan ese indicador, pero la unidad de medida es en centímetros, han sido medidas en centímetros. Es la misma unidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ser la misma unidad, usted está en libertad, puede trabajar con las varianzas o las correlaciones, pero siempre como recomendación trabajar con las correlaciones. Dar clic en correlaciones. Una vez haya seleccionado correlaciones, dar clic en computar. Y vean, ahí se hizo el ajuste respectivo. Ok. Entonces ahora nos direccionamos a la guía y vean, el primer elemento es sobre los factores o componentes. Es el primer elemento que se tiene que plasmar en los resultados, en el documento. Entonces nos direccionamos al programa y este sería el primer elemento, los componentes. En este caso ustedes pueden hacer una captura de pantalla. Yo voy a utilizar esta herramienta que se llama recortes. La tengo activada en mi computadora. Vean, herramienta recortes, le doy o le activo nuevo y puedo proceder a hacer este recorte. Ok, luego copiar y pegar. O ustedes directamente hacen una captura de pantalla y lo pegan. Y ahí está disponible. ¿De acuerdo? Es el primer elemento. Ok. Antes de proceder a interpretar, vamos a incorporar todos los elementos que tienen que ir en los resultados. Ya tenemos el primer elemento, los componentes. Ahora veamos el segundo elemento, corresponde al gráfico de sedimentación. Nos direccionamos a la base de datos y buscamos el gráfico de sedimentación. Y vean, es el que está al final. El skip plot, ahí está el gráfico o diagrama de sedimentación. De igual manera, yo voy a utilizar la herramienta recortes para poderlo trasladar a la guía. Ustedes pueden hacer una captura de pantalla o utilizar esta herramienta si la tienen activada en su computadora. Ok, y pegamos el respectivo gráfico de sedimentación. Importante, los dos elementos que le van a decir a usted como investigador con cuántos componentes va a trabajar corresponden a esta matriz de los componentes donde está ese porcentaje de variación que se le atribuye a cada componente y el gráfico de sedimentación. ¿Ok? El tercer elemento, el gráfico o los gráficos de codos. Y vean que los gráficos de codos aquí están en esta casilla, pero los gráficos de codos son por cada componente. Aquí, si ustedes logran observar, el componente principal 1. ¿Ok? Este caso lo vamos a trabajar con dos componentes, por lo tanto vamos a tener que trasladar a la guía o al documento dos gráficos de codo. El del componente 1 y luego el del segundo componente. Ya vamos a verificar por qué es que este caso lo vamos a trabajar con dos componentes.
Ahí tenemos el gráfico de codos del componente 1. De igual manera hay que interpretarlo y luego el gráfico de codo nos direccionamos a el programa estadístico y donde está la opción de componente 1, dar clic y activar componente 2. Y ahí está el respectivo gráfico de codos. Luego trasladarlo a la guía. Ok, ahí tenemos el gráfico de codos del componente 1. Le podemos ingresar ahí componente 1 para poder tenerlo bien identificado. Y luego el gráfico de codos del componente 2. Componente 2. Hay que adecuar las dimensiones y ahí está disponible. ¿Ok? Ya vamos a interpretar estas salidas para ver ese uso de estos elementos. En este momento solo estamos trasladando los elementos que tienen que ir en el documento formal para que la aplicación de ese método multivariante sea de peso, tenga robustez. El cuarto elemento corresponde a la matriz factorial. Ok, nos direccionamos al programa estadístico y vamos a trasladar la matriz factorial, que en este caso está en la tercera. Vamos a verificar. En la quinta celda. Vean, esta es la matriz factorial, donde usted tiene los componentes y las variables o características en estudio. Y cuál es el peso o participación de cada una de esas variables en los componentes. Hay que trasladar esa matriz factorial a la guía práctica o al documento formal. Ahí tenemos ya la respectiva matriz factorial. Y por último, una vez hayamos incorporado los elementos anteriores, el gráfico, la representación gráfica. Todos los elementos anteriores son claves para poder dar la mejor interpretación de ese plano cartesiano. Nos direccionamos al programa estadístico y en la segunda casilla, de izquierda a derecha, vean, aquí está disponible la representación gráfica. Si ustedes ven así a simple vista, se vuelve algo complicado interpretar este gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí el programa estadístico PAS me da estos elementos, por ejemplo, esta opción para activar los nombres, y ahí aparecen los nombres de las especies. ¿De acuerdo? Ahí están disponibles los nombres de las especies. De igual manera, vean, para que aparezcan disponibles las variables, activamos esta opción bplot y vean, ahí aparecen ya disponibles las variables, el ancho del sépalo, la longitud del sépalo y las demás que no las logro identificar en este momento. Aquí está el ancho del pétalo porque poseen casi el mismo color. Entonces hay que tener esa habilidad para poder diferenciarlas. ¿Qué es lo que le va a mejorar a usted para que pueda diferenciarlas? Cuando usted realice ese cambio del símbolo y del color en cada una de las especies. Ok, vean, anteriormente ya trabajamos con este caso de los lirios y ustedes se recuerdan que teníamos
aproximadamente 2 grupos, ¿de acuerdo? 2 clúster cuando aplicamos el análisis por clúster o conglomerado. De igual manera el escalamiento en base a la similitud o disimilitud. Y en este caso se pueden diferenciar 2 agrupaciones. Aquí está este grupo y aquí tenemos la iris setosa, que es la más distante de ellos. Y posiblemente también podamos generar no solo 2 grupos, sino 3 grupos. Aquí hacemos este corte, vean. Este corte, aquí tenemos un grupo, luego tenemos aquí el otro grupo y la más distante de ellas, la iris setosa. Pero en sí, bajo un criterio sencillo, no complicándome y que también es confiable, aquí tenemos este gran grupo. Estas especies son similares en cuanto a las características en estudio, la iris versicolor y la iris virgínica, y la más discrepante o que presenta mayores diferencias en cuanto a estas variables en estudio es la iris setosa. Pero eso es lo que veíamos con el escalamiento. Ahora vamos a ver cuál es el análisis aplicando componentes. Ok, procedemos a trasladar esta representación gráfica. A ustedes les va a quedar mejor porque van a cambiar los colores de todas las especies. Y hemos cumplido con los elementos básicos. Vean, esta es una belleza de gráfico. Ustedes, si dedican el tiempo, el espacio para revisar artículos científicos respecto a este método multivariante, van a darse cuenta que hay muchos gráficos que es difícil interpretarlos. En cambio, este gráfico se me facilita interpretarlo. Y eso es otra de las importancias de este programa estadístico PAS, que me genera excelentes representaciones gráficas de los métodos multivariantes. ¿Ok? Ya tenemos los elementos del primer caso, hay que interpretarlos. Hay que interpretar cada uno de estos elementos. Pero para que los videos no queden muy largos, voy a guardar este primer video donde prácticamente hemos ejecutado los pasos y hemos trasladado los elementos que tienen que considerarse cuando se aplica el análisis de componentes principales.